Que el Dios del cielo sea con cada uno de vosotros. Es un placer saludarles una vez más en el estudio de la lección de la escuela sabática. Nos alegra enormemente el poder compartir con cada uno de vosotros este estudio, el poder aplicar este conocimiento a nuestro diario vivir y también, por sobre todas las cosas, saber que Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos permite dirigir este estudio de la lección. Sean todos bienvenidos y esperamos que puedan aprender juntamente con nosotros de este estudio y que pueda servir para aplicarlo a nuestro diario vivir. Como siempre, les está saludando vuestro servidor Luis Argueta y en esta oportunidad volvemos a tener al pastor David García con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, querido hermano Luis, y también un saludo para todos los queridos hermanos que compartimos, ¿verdad?, el deseo de poder estudiar la bendita palabra del Señor. Esperamos que Dios nos pueda ayudar para comprender su bendita palabra. Muy bien, hemos estado estudiando lecciones muy interesantes que nos han ampliado el conocimiento acerca de Dios, de su magnitud, de su grandeza, y hoy tendremos otro estudio muy interesante que también nos ayudará a eso precisamente, ampliar nuestro conocimiento en cuanto a nuestro Dios. Antes queremos iniciar orando al Creador para que Él dirija nuestras mentes y los comentarios sean de acuerdo a su voluntad y no a nuestro criterio personal. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, que habitas en el alto cielo, glorificado y exaltado sea tu nombre por los siglos sin fin. Nuevamente nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo, Señor, por la vida que nos brindas. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, por las bondades reflejadas en la vida de cada uno de tus hijos en este mundo. Oro para que en este momento puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra que ha de ser estudiada pueda servirnos, pueda ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual y que podamos asimismo enseñarla a otras personas que no la conocen. Ruego para que tú dirijas este estudio y que los temas que están siendo meditados puedan ser para bendición de tu pueblo en esta tierra. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Luego de dirigir nuestra súplica al Creador, vamos a pasar al desarrollo de esta lección, esperando que pueda ser para nuestro crecimiento en cuanto al conocimiento y que pueda ayudarnos a entender mejor. Si han visto, hermanos, cada tema ha sido un enlace al estudio anterior. Hemos estado viendo los temas que van relacionados entre sí y que van con un concepto general a dar a un fin y un propósito de comprender la sabiduría divina. Hoy tenemos una lección la cual está titulada La palabra fiel. Estaremos meditando en este título de la lección y vamos a leer la nota de introducción para poder tener un aspecto general del conocimiento que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Dice Colosenses capítulo 2, verso número 3. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 659, dice lo siguiente. Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual, tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acuden a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones como la palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. En esta introducción tenemos puntos bastante claros del conocimiento que Dios desea otorgar al ser humano. El ser humano ha sido dotado de conocimiento de parte de Dios. El conocimiento que es en base a historia, Dios lo ha dejado en su palabra y a través de ella podemos ir creciendo. Ese conocimiento trae iluminación divina, menciona la nota de introducción. Pensando en eso, tendremos el desarrollo de las preguntas.
La primera pregunta de esta lección dice, ¿qué tres cosas de la palabra escrita de Dios deben recibir toda la atención del ser humano, Pastor David? Muy bien. Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, recomienda: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Encontramos entonces de que, según la cita que da de referencia a la primera pregunta de nuestra lección, hay tres aspectos que Pablo aconseja a Timoteo en los cuales debe de ocuparse: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando hablamos acerca de la lectura, estamos hablando acerca de pasar la vista por lo escrito, ¿verdad? Pero acompañándolo de la comprensión. A veces nosotros quizás podríamos tratar de leer de corrido, pero sin acompañar esto de la necesidad o la intención de poder comprender qué es lo que leemos. Y eso es la verdadera lectura: hacer un recorrido, ¿verdad?, de cada palabra, cada idea contenida, pero a la vez buscar un significado de esos caracteres empleados. Entonces, era el primer aspecto sobre el cual Pablo le recomienda a Timoteo que debe de ocuparse. Ahora, en segundo lugar, le dice que debe de ocuparse también en la exhortación. Quizás a veces nosotros tenemos una interpretación acerca de la exhortación como hablar fuerte, regañar, ¿verdad?, cuestionar, pero en realidad la exhortación es el acto de incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Esa es en realidad la faceta de la exhortación a la cual Pablo le decía a Timoteo que se ocupara. Y por último, le decía la enseñanza, la instrucción, doctrinar, amonestar, pero en base a reglas y preceptos. La enseñanza tiene también reglas a aplicar, tiene ciertos aspectos los cuales deben de considerarse. No debe ser una enseñanza sin ningún sentido, tiene que haber un sistema también. Así que a esas tres cosas, ¿verdad?, debe no solo Timoteo de hacerle prioridad, sino todo ser humano. Son, ¿verdad?, cosas que todos nosotros debemos de prestar atención. Deberíamos de cada día tomar un tiempo para poder leer con análisis, un tiempo también para ayudar a los demás, a nuestra familia, a nuestros hijos, para que puedan también, ¿verdad?, hacer lo bueno y dejar de hacer las cosas malas. Y la enseñanza. Ahora, el Espíritu de Profecía también nos dice en la nota que las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos. No podemos nosotros decir que aceptamos la palabra de Dios, que creemos en ella solo por una emoción, si dejamos a un lado estos tres primeros aspectos que nos está recomendando la palabra del Señor: la lectura, la exhortación y la enseñanza, hermano Luis. Muy bien, y por eso cuando el apóstol Pablo recomendaba esto, siempre él decía, ocúpate. O sea, que había que practicarlo, no era solo de tener el conocimiento de leer y se acabó, sino debía exhortar y enseñar. Aquí, pastor, pienso que entran también los distractores, porque hoy en día se pierde de vista leer en primer lugar, porque hay muchas cosas que distraen. Y la nota también nos hace ver eso, que así como las facultades del ser humano pueden ser ampliadas, también en ocasiones son llenas de tinieblas y eso las mantiene ahí en un ámbito aparentemente bien, pero sin la necesidad de crecer en el conocimiento y en la exhortación. En la pregunta número 1 tenemos la conclusión. Entonces, las tres cosas de la palabra escrita de Dios que deben tener toda la atención del ser humano son leer, exhortar y enseñar. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué conceptos básicos compartirá quien reciba instrucción celestial? La palabra conceptos básicos debemos comprenderla para poder entender esta pregunta. Antes quiero leer lo que dice la cita bíblica.
Tito capítulo 1, versículo 9 dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. La pregunta nos hace ver los conceptos básicos que se debe compartir. Aquel que los ha recibido debe compartirlo. Nosotros, para poder compartir algo, primero debemos tenerlo, debemos poseerlo. En este caso, hay conceptos básicos que una persona recibe y a la vez que los recibe debe compartirlos. Por eso la pregunta nos dice, debe compartir aquel que ha recibido la instrucción celestial. Esos conceptos básicos es la sana doctrina o la doctrina prácticamente. El consejo del apóstol a Tito era ese. Repitió en 2 ocasiones en el verso, doctrina. Esa palabra nosotros debemos tenerla muy en clara porque es lo que recibimos y es también lo que debemos dar, lo que debemos enseñar, lo que debemos compartir. ¿Qué es una doctrina? Doctrina, tenemos algunas definiciones de esa palabra. En primer lugar, doctrina son fundamentos básicos para la salvación. Ese es un concepto que da la sierva de Dios. Son conceptos que nos darán el conocimiento de lo que debemos hacer para la salvación. Eso es doctrina. También doctrina es el uso adecuado de los versos de la palabra de Dios. Y relacionando estas cosas, hermanos, debemos comprender que si vamos a compartir la doctrina, debe ser una doctrina sana. Esa palabra sana doctrina es una doctrina adecuada, conforme a la voluntad de Dios, no malinterpretando los versos, no tomando palabras que la Biblia en realidad no dice. Por eso cuando el apóstol Pablo daba ese consejo decía, y convencer a los que contradijeren, porque hoy en día, hermanos, precisamente vivimos en un periodo en el que puede ser un mismo verso, Pastor David, pero se le dan 1000 interpretaciones diferentes y se toman como base para doctrinas, para enseñanzas que van alejadas de lo que el verso de verdad quiso decir. Por ello, debemos tener en cuenta que la doctrina que nosotros debemos compartir debe ser una doctrina basada al propósito con el cual fue dado el mensaje. No querer dar una doctrina o compartir una doctrina basado en mis criterios, en mi razonamiento personal o en mi manera de querer que sean las cosas. La sana doctrina ha de basarse siempre en la palabra fiel. Mencionaba Tito 1:9 en la primera parte. Palabra fiel, no variable, no llena de corrupción. En parte del espíritu de profecía en relación a esta pregunta, nos dice que la vida nos da una preparación. Esa preparación nos da una experiencia y esa experiencia va a ir acompañada de lo que nosotros vamos a enseñar en la doctrina. ¿Por qué toco este punto en esta pregunta? Porque a la vez de que nosotros damos a conocer la doctrina, también debemos dar a conocer que nosotros la vivimos, que nosotros la practicamos, y eso traerá un convencimiento mayor que el expresarla solo con palabras. En conclusión a esta pregunta, los conceptos básicos que compartirá el que recibe la instrucción celestial serán los conceptos de la sana doctrina. La pregunta 3, Pastor David, ¿en qué transforma el conocimiento divino a quien lo recibe? Muy bien. Ahora citamos lo que la palabra de Dios nos indica en Tito 2:7. La primera parte a la letra dice, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. La pregunta anterior hacía bastante alusión al conocimiento, a los pensamientos, a las ideas, que como bien decía nuestro hermano, hay que aplicarlos en su momento. Pero también ahora aquí se nos dice que
debemos demostrarnos. A Tito se le decía, muéstrate en todo. Fíjense qué interesante esta inclusión, porque no solamente es en el área de la enseñanza bíblica o en lo que tiene que ver a las liturgias de la iglesia como creyentes, sino en todo aspecto de la vida. La Biblia nos enseña de que debe de darse una transformación en nosotros por medio del conocimiento que recibimos. Y esa transformación debe de convertirnos en un ejemplo de buenas obras. ¿Un ejemplo para quién? Bueno, un ejemplo para los incrédulos, un ejemplo de buenas obras para los no creyentes. Resulta de que Pablo le recuerda a Tito de manera muy importante que la inspiración más eficaz que él podía dar a los creyentes en Creta, pues dependería de su ejemplo de dominio propio y de la condición del discipulado del cristiano. De tal manera, queridos hermanos y amigos, que solo el conocimiento, la capacidad para adoctrinar, la capacidad para poder leer o para exhortar, no es suficiente. Tampoco es suficiente y es la meta final para el creyente tener un conocimiento amplio de toda la doctrina, aunque sea una doctrina sana y completa, no sirve de nada si primeramente nosotros no somos transformados en base a ese conocimiento. Resulta que cuando nosotros solamente hablamos y conocemos lo correcto, pero no lo hacemos, la Biblia dice que esas personas son impíos, ¿verdad? Que hay pecado en saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Entonces, la primera evidencia de que en realidad conozco, entiendo, he sido enseñado, doctrinado, en que en realidad creo en la palabra fiel de Dios, se va a manifestar en nuestras obras. Así que aquí dice también en todo, en mis negocios, en mi trabajo, en mi familia, en mis diversiones, en mis pasatiempos, en mis momentos de dificultad, en todo aspecto debo demostrarme como un buen ejemplo de buenas obras. Así que en todo lo que nosotros nos podamos ocupar, debemos de manifestar de que estamos siendo cautivados en todo momento por el pensamiento en la voluntad de nuestro Dios. Ahora, el espíritu de profecía en Consejos para los Maestros resalta algunos aspectos en los cuales nosotros mantendremos evidencia o daremos evidencia de que esa transformación se está dando a nosotros. El espíritu de profecía dice que podemos llegar a participar de la naturaleza divina. Así como nuestro Señor Jesús dio un ejemplo aquí en la tierra de comunión con el Padre y se vio en su fortaleza en los momentos de dificultad, así como nuestro Señor Jesús también, ¿verdad? Dio una muestra de copia de la vida y del carácter de Dios, también nosotros podemos llegar a ser ese ejemplo, ¿verdad? Al nosotros replicar el carácter de nuestro Señor Jesús. Cuando vencemos diariamente también sobre el pecado, entonces nosotros estamos dando evidencia de que el conocimiento no solamente se encuentra en nuestro pensamiento, en emociones únicamente, sino que en realidad en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, manifiesta que Dios está obrando en nosotros, que la palabra en realidad, como dice las Sagradas Escrituras, es vida y produce vida en nosotros. Así que es muy interesante, ¿verdad, hermano Luis? Este aspecto, cómo debemos de nosotros manifestar también. La gente va a creer en nosotros en la medida no solamente de lo que predicamos, sino de lo que vivimos. Cuando vean cómo nosotros sobrepasamos ciertos problemas, dificultades, la capacidad de poder también tomar decisiones en momentos críticos, demarcará en realidad esa transformación que el conocimiento divino produce en los que lo reciben. Así es. Todo cristiano, pastor, debería ser un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo hablaba de eso, él dijo una frase que debería ser la motivación de cada persona. Sed imitadores de mí,
porque yo lo soy de Cristo. O sea, todo cristiano debería dar un ejemplo de buenas obras. La pregunta 3, la conclusión, ¿en qué transforma el conocimiento divino a quien lo recibe? Lo transforma en un ejemplo de buenas obras. La pregunta número 4 dice de la siguiente manera: ¿qué actitud hacia la instrucción de lo alto debe tenerse? Quiero leer la parte del verso de la pregunta anterior. Daba la primera parte del verso de Tito, capítulo 2, versículo 7. En esta pregunta leemos la segunda parte. Dice: en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. En esta segunda parte, relacionando lo que ya venía de la primera parte del verso, el apóstol recomendaba: sé ejemplo en todo, en todas las áreas de la vida. Y ahí destaca algunos puntos principales. ¿Cuáles son? En la doctrina, también en la integridad o en la gravedad, de acuerdo a esta versión, que en otras versiones vamos a encontrar la palabra, en lugar de gravedad, seriedad. Es lo que vamos a encontrar por esa definición o ese sinónimo. ¿Qué actitud? De acuerdo al verso que hemos leído, ¿cuál será la actitud? Debemos comprender qué significa la palabra actitud. En ocasiones se confunde con la palabra aptitud, pero son dos palabras que se refieren a puntos diferentes. En esta pregunta se nos dice qué actitud hacia la instrucción, hacia lo que se da a conocer como lineamientos, demostrará la persona que en la pregunta anterior decía recibe el conocimiento. Actitud, hermanos, es una disposición mental, una disposición emocional y una disposición práctica que tiene una persona hacia alguien o hacia algo. Eso significa la palabra actitud. En este caso, entonces, ¿cuál va a ser la actitud que una persona debe tener hacia lo que se le da como instrucción de lo alto? ¿Qué actitud debemos tener nosotros como seres humanos al recibir la instrucción divina, al recibir la enseñanza? La actitud que debemos mostrar es una actitud de integridad y de seriedad. ¿Qué significan esas palabras? La palabra integridad significa actuar adecuadamente. El concepto general de la palabra integridad es eso: actuar de manera adecuada, hacer lo correcto, hacer las cosas como de verdad deben ser hechas. Eso significa la palabra integridad: andar rectamente, andar bien, caminar bien. Y la palabra gravedad o seriedad significa formalidad y responsabilidad. Entonces, el compromiso, la actitud, la disposición que una persona va a tener al recibir la instrucción divina es una actitud de actuar adecuadamente, ser íntegro, pero al mismo tiempo será una persona formal y responsable al conocimiento que se le ha otorgado y que ha recibido. En este punto, hermanos, debemos tener en consideración que una persona debe actuar conforme a lo que va conociendo. Esta pregunta nos encierra mucho esa parte. La persona que recibe la instrucción de lo alto no debe quedarse con ella como una base de conocimiento nada más. Debe tomarla para aplicarla a su vida. El aplicarla lo convertirá en una persona íntegra, en una persona seria, en una persona formal. La conclusión de esta pregunta: la actitud hacia la instrucción de lo alto que debe tenerse es una actitud de integridad y a la vez de seriedad. La pregunta número 5, Pastor David, nos dice: ¿cómo es el sabio mensaje de Dios a sus seguidores una guía para otros? Muy bien, aquí estamos siempre hablando un poco acerca de evidencias. Estamos hablando acerca de resultados y métodos eficaces. Nos estamos dando cuenta también cómo la palabra se vuelve acción, se convierte en obras.
Y la enseñanza, un sistema para poder dar un conocimiento que al final se torne en cambios de conducta, de carácter. Hablamos de conocimiento divino, hablamos acerca del conocimiento, la enseñanza bíblica, no de cualquier tipo de doctrina o enseñanza terrenal. Y me pongo a pensar en la pregunta, ¿cómo es que el consejo sabio, el mensaje sabio de Dios en sus seguidores se puede convertir, verdad, en guía para otros? Pues hay dos formas de enseñar, pienso yo. Una es, verdad, la forma teórica y otra es la enseñanza práctica. La teoría es muy importante porque nos enseña los procedimientos, nos enseña los requerimientos, pero lo que más va a hacer que cualquier persona logre entender y logre percibir el cambio que Dios desea hacer en nosotros es la enseñanza práctica. De tal manera que mi conducta, mi comportamiento como creyente, como cristiano, unido a lo que yo enseño, a lo que yo creo, a mis pensamientos, a mis ideales, eso va a hacer de que yo me convierta al fin en un objeto de enseñanza para los demás también. Y eso es bien práctico. En la familia se da eso también. La forma como los padres hablan, cómo ellos se tratan, cómo se desenvuelven, los gustos, inclusive, eso mismo van a adoptar los hijos porque es lo que ellos ven, lo que ellos oyen, con lo que ellos conviven día a día, lo que marca un mayor peso. Así que el consejo, ¿verdad?, en aquel tiempo de la organización que se dio en el caso de Moisés, no solo involucraba buscar personas idóneas para poder conducir a un pueblo fraccionado, sino que también, ¿verdad?, tomaba también el sistema de cómo debían hacerlo. Ahora, Éxodo 18:20 nos dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Estas tres partes me llaman la atención: enseñar, mostrar el camino y luego lo que han de hacer. Entonces era una instrucción muy detallada la que debía de hacer Moisés junto con los colaboradores en aquel tiempo. Y es lo que hoy sucede. Es bien importante el efecto que la palabra puede tener cuando nosotros estamos dispuestos también a poder cumplir lo que la palabra del Señor dice. Por eso es que un consejo de la Biblia, ¿verdad?, nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En este sentido, nosotros no nos servirá de mucho, no tendrá mucho efecto ante los demás si solo tenemos un conocimiento, pero no se evidencia en mi vida una transformación, que es lo que más quizás me ha impactado en la enseñanza de esta lección de esta semana. Y consejos para los maestros en la página 312 nos dice que las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad. Y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. Así que interesante es esto, qué tipo de fruto estamos dando, qué tipo de fruto estoy dando, qué es lo que la gente percibe en mí. A veces es bien triste, hermano Luis, que podemos nosotros autoadjudicarnos o que alguien nos dé la responsabilidad de ser maestros, de ser guías inclusive hacia otras personas. Y muchas veces nuestros frutos, nuestra conducta dista mucho a nuestras palabras. A veces es muy triste cuando también, hasta cuando convivimos con alguien, ¿verdad?, es que decimos, yo no sabía que el hermano era así, en realidad él habla muy bonito, pero lo que en realidad, él no es una guía para mí, no es un ejemplo para mí. Entonces, no podemos solamente conformarnos a aquella expresión cuando nuestro Señor Jesús dijo, hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. En realidad, para nosotros como creyentes es muy importante el comprender que la palabra de Dios, al nosotros asimilarla y ponerla en práctica,
se convierte en otros como una guía. Por eso es que el versículo decía, muéstrales el camino. ¿Cómo les podemos mostrar el camino a las personas? Bueno, andando por esa senda nosotros, convirtiéndonos primeramente nosotros en seguidores de Jesús, en imitadores de la conducta de nuestro Señor Jesús. Y también después, cuando la gente quiera seguir ese camino, viene la otra parte, que es enseñarles qué es lo que deben de hacer, qué es lo que ellos deben de dejar de hacer inclusive, ¿verdad? Porque eso es parte de los 3 elementos que decíamos al principio, que eran la lectura, la enseñanza y la exhortación. Por palabra y por ejemplo. Son los dos puntos. Y por eso en el verso de Éxodo se dan los 3 aspectos que usted, hermano, ha resaltado. La enseñanza, el mostrar y ahora viene lo que han de hacer. Porque las 3 cosas, aunque parezcan similares, pero tienen una función diferente. El enseñar, yo le puedo decir, hermano David, hay una Biblia muy bonita. Yo le he enseñado que hay una Biblia, pero ahora viene la parte de mostrársela. Ya usted la puede contemplar. Y ahora viene qué hacer con ella. Son 3 puntos que deben formar parte de la guía para las personas. Por eso en la conclusión de esta pregunta tenemos cómo es el sabio mensaje de Dios a sus seguidores una guía para otros a través de la enseñanza y de la práctica que la persona pueda dar a otros. La pregunta número 6 dice también, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano por el conocimiento que Dios imparte? Ahora vamos ya a la responsabilidad. Hemos estado viendo los beneficios, las cosas, las partes que se nos otorgan a nosotros. Pero ahora viene también la responsabilidad que nosotros vamos a tener por aquello que hemos recibido, por aquello que se nos ha brindado, por aquello que se nos ha otorgado de parte del cielo. La responsabilidad. Deuteronomio capítulo 4, verso número 9, nos da a conocer esa responsabilidad que nosotros debemos tener por todo el conocimiento que Dios nos imparte a nosotros. Recibimos conocimiento, tengo una responsabilidad. Deuteronomio dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y los hijos de tus hijos. Tenemos varios puntos. En Deuteronomio se nos encierran todas las áreas de el poder recibir y ahora el compromiso que tengo cuando he recibido ese conocimiento de parte de Dios. Responsabilidad. Esa palabra debemos destacarla. ¿Qué responsabilidad tiene el ser humano? Responsabilidad tiene también palabras que se le asemejan, palabras que van a dar a lo mismo. 3 de ellas que son las principales es compromiso, obligación y cometido. O sea, podemos decir en la pregunta, ¿qué responsabilidad, qué compromiso, qué obligación tiene el ser humano por haber recibido el conocimiento de Dios? Tenemos la responsabilidad de hacer 4 cosas. Deuteronomio nos dice guardarlo, también no olvidarlo, como número 3, no apartarnos y como número 4, enseñarlo. Vean cómo van gradualmente estos puntos. Primero es para mí. Yo lo conozco, lo he comprendido, lo he recibido, que son las preguntas anteriores, recibimos de parte de Dios. Al recibirlo, debo guardarlo. El hecho de guardarlo es practicarlo. Tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de guardarlo, practicarlo, vivirlo. Guardarlo, no debemos confundirlo con la palabra guardarlo, esconderlo, dejarlo aparte. Guardarlo también se refiere a vivir, a practicar, a poner por obra. En segundo lugar dijimos, de acuerdo a Deuteronomio, no olvidarlo. Cuando comprendemos algo y lo practicamos, no se nos olvida. ¿Cuándo es que se nos olvida algo, Pastor David? Cuando nosotros lo conocimos en un tiempo, dejamos de practicarlo, de estudiarlo, al tiempo se nos ha olvidado. Hemos perdido la práctica. Pero cuando nosotros lo guardamos o lo practicamos, entonces va a ser difícil que se nos olvide.
En tercer lugar, no apartarse. Yo puedo conocer algo, puedo comprender algo, puedo estarlo viviendo, practicando, pero si en un determinado momento me aparto de eso, pierdo todo el sentido de lo que he conocido. Por eso en los tres conceptos primeros va encerrado lo que uno debe hacer con el conocimiento cuando lo recibe. Guardarlo, no olvidarlo, no apartarse, y ahora viene en la conclusión de esto. Cuando yo lo tengo en mi vida, lo he conocido y lo he aplicado, ahora me toca enseñarlo. En el ejemplo de Deuteronomio dice, lo enseñarás a tus hijos y a sus hijos, o sea, hablando de los nietos. Pero en este caso nosotros sabemos que la enseñanza debe ser a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que requiera esa enseñanza. Nosotros debemos también compartirlo. La responsabilidad tenemos de vivirlo, practicarlo, pero también de enseñarlo, de poder compartirlo. Ese mismo propósito tiene Dios. Fíjese, Pastor David, la nota nos dice que Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino, pero ¿a través de quiénes? A través de su pueblo, a través de la iglesia, a través de nosotros. Dios tiene el propósito de dar a conocer esas verdades, de dar a conocer el mensaje de salvación, esas gemas celestiales a las demás personas. Dios tiene ese propósito, pero nosotros tenemos esa responsabilidad tan especial. Pastor David. Sí, algo más, hermano, es de que en relación a responsabilidad, ese deber, esa obligación, eh, el Espíritu de Profecía me viene definiendo los aspectos a los que yo estoy obligado, a los que yo debe estar comprometido a poder mostrar, ¿verdad? En realidad, los principios de Dios, y menciona la bondad, menciona la misericordia, la justicia, el amor de Dios. Todos ellos dicen que deben de estar revelados en la iglesia. A veces hay personas que se van tristes de la iglesia porque no ven eso. Y a veces nosotros hemos dado ese consejo, hermano, no mire a los hermanos, mire a Cristo. Pues sí, pero de la misma la enseñanza me está diciendo de que Cristo debe estar reflejado en cada individuo que conforma la iglesia. Entonces hay una contradicción, y todo esto es verdad quizás porque la palabra de Dios no ha causado un efecto en cada uno de nosotros. Eso es triste, es lamentable, porque a veces pensamos de que soy libre de manifestar la bondad. Soy libre, si quiero, de ser bondadoso, y si no quiero tampoco. Me trato de ser justo cuando creo que me es fácil serlo. Pero si estamos aplicando este sentido de la responsabilidad que tenemos por el conocimiento que Dios nos ha impartido, eso es una situación grave para la iglesia. Es una situación grave para mí, para cada creyente, si en realidad yo no estoy manifestando esos elementos, que son unos de tantos, ¿verdad?, que debemos de manifestar, y para dar evidencia de que somos responsables por el conocimiento que hemos recibido. Sí, son ejemplos. Por eso en las preguntas anteriores decía, muéstrate como ejemplo en todo, o sea, todas las áreas de la vida. En conclusión a la pregunta número 6, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano por el conocimiento que Dios imparte? Mencionamos 4. La responsabilidad de guardar, no olvidarlo, no apartarse y también enseñarlos. Es la responsabilidad que tenemos como miembros, como parte de la iglesia o del pueblo de Dios. La lección concluye con la 7ª pregunta. Pastor David, ¿qué partes de la vida deben estar llenas de sabiduría divina? Amén. Bueno, esta última pregunta cita lo que se encuentra en Deuteronomio 11, 18 y 19, y quiero leerlo para que en base a eso tratemos de dar una idea de la respuesta sugerida a esta pregunta. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa fue la instrucción que le fue dada al pueblo de Israel. Era una instrucción
muy detallada. Pero no solamente era un conocimiento superficial, frío, vacío, no solamente una regla impositiva como las que hoy mayormente nos conducen en nuestro mundo, que más allá de convencernos y hacernos sentir felices al poder practicarnos y sujetarlo a esas normas, nos hacen sentir un pensamiento, un sentimiento de que estamos siendo esclavizados o presionados por alguien. En aquel tiempo, el deseo del Señor era de que la ley de Dios, que ese conocimiento doctrinal, que toda esa enseñanza fuera contenida en cada ser humano. Y el Señor dice, en vuestro corazón y en vuestra alma. Siempre debía de tenerlas presentes. Y el pueblo en un tiempo lo hizo. Llegó al punto de que para poder tener presente eso y dar una evidencia más superficial o más externa a las diferentes generaciones, algunos utilizaron la práctica de las filacterías, que eran unas pequeñas cajas o envoltorios de cuero que contenían pequeñas tiras, pequeños trozos, pequeños pergaminos con ciertos pasajes del Pentateuco. Y eso los colocaban en la frente o los colocaban en un brazo. Y ahí estaban eso. Se mantenían ante las personas, todos los que eran conocedores de este mandato del Señor entendían que habían pequeños trozos significativos relacionados al Pentateuco que estas personas tenían en su frente y en su mano. Pero Dios no quiere que nosotros solamente tengamos este conocimiento de manera superficial. Aquí tenemos una Biblia a nuestro lado, pero quizás esta Biblia, hermano Luis, no la leemos. O si la leemos, la practicamos, pero no lo hacemos de una manera fría, una manera superficial. No lo hacemos por amor. Y en ese sentido, nosotros entonces estamos muy lejos de poder ser lo que Dios desea. Estamos muy lejos de poder ser completamente personas renovadas y cumplidoras de la práctica de la ley de Dios. Por eso es de que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros no seamos solamente personas superficiales, solamente un legalismo no garantizará el que nosotros podamos agradar a Dios. Al contrario, debe haber el amor. Por eso es que cita, ¿verdad? Aquí el corazón, el alma. Sugiere, ¿verdad? El intelecto, sugiere nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso es que, ¿qué partes de la vida deben de estar llenas de la sabiduría divina? Bueno, pues nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo, todo eso, así como debe ser preservado del mal, así también todo nuestro ser debe ser lleno, ¿verdad?, de esa sabiduría divina. Y debe de manifestarse del interior hacia el exterior, no de manera superficial como los judíos y aquellos sacerdotes en aquel momento tenían esta práctica de las filacterías, como lo mencionaba, que todos sabían lo que había allí. Pero lamentablemente llegó el tiempo en el cual estos líderes eran solamente ritos superficiales, solamente eran una costumbre, se volvieron tradiciones. La religión no puede ser tradición. El pueblo de Dios no tiene que estar basado en la tradición. Debe haber una enseñanza profunda que al final manifieste frutos de arrepentimiento, frutos también de justicia. Y todo eso, ¿verdad?, es lo que el Señor espera en cada uno de nosotros. Otro aspecto muy interesante es que el deseo de Dios es que esto se perpetúe. En aquel tiempo la ordenanza era que se enseñara a los hijos en todo momento a levantarse, al acostarse, al andar por el camino. En todo momento había una oportunidad para que el conocimiento divino, para que la palabra de Dios pudiera arraigarse en la conducta del pueblo de Dios. Así que hoy en día la nota dice de que lo que Dios requiere de los que ha creado y redimido están resumidos en las siguientes palabras: amor al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Dios no aceptará ninguna cosa menor que eso. Así que, hermanos, consideremos el consejo que Dios nos da.
Y no solamente seamos personas intelectuales, no solamente seamos filósofos de la Biblia, seamos personas transformadas por la obra de Dios, que el conocimiento que adquiramos, sea poco, sea mucho, dé evidencia en nuestra vida, que produzca felicidad, que produzca gozo, que produzca paz. No, ¿verdad? Lo que muchas veces quizás estamos viendo que manifiesta en algunos lugares o en algunos momentos de nuestra vida, ¿verdad, hermano Luis? Así es. Esta pregunta es tan importante porque nos da a conocer todas las áreas del ser. A través de la historia, hermano, se ha visto cómo cambió esto. En el pasado se llegó a un extremo, en este tiempo se llega al otro extremo. Dios dice, al llamarás al Señor tu Dios, decía en la parte de la nota que hemos leído, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. En el pasado, el pueblo de Israel decía, no, lo que hay adentro no, lo que hay afuera, exteriorizaban todo, era lo exterior. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día lo exterior se deja de lado y se dice, Dios pide solo el corazón. Entonces el hombre siempre va parcializando la entrega que debe darle a Dios. Cuando Dios pide del ser humano, pide todo el ser, que sea consagrado, dedicado, que sea entregado a Él. Y esa frase que recalcó Pastor, es importante no olvidarla. Dios no aceptará ni una cosa menor que eso. O sea, Dios pide todo y debemos ser conscientes de eso, queridos hermanos, de lo que Dios pide, lo que Dios exige de nosotros. Y lo pide con de verdad la autoridad que Él merece. Es el creador y sustentador de todo y aún así nos da la opción de que nosotros decidamos si entregarlo o no entregarlo. El problema son los resultados finales. Ahí está el detalle. Así que, queridos hermanos, la conclusión de esta pregunta, la última de esta lección, ¿qué parte de la vida? Todo el ser. Como dijo el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Así que, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta lección. Otro tema muy interesante que si nosotros lo comprendemos bien y lo aplicamos a nuestra vida, va a ser de grande bendición. Acá hemos terminado con este estudio, esperando que sea para vuestro beneficio y que también nos ayude en el desarrollo ya de la lección en vuestras iglesias. Por lo demás, vamos a finalizar haciendo una oración a nuestro Dios. Oremos. Amante Padre y soberano Dios que está en el cielo, no siendo dignos nos presentamos delante de su presencia, agradeciéndole, Señor, por darnos la oportunidad de conocer más de su palabra. Gracias por el estudio que tenemos, Señor, de manera sistemática por medio de la escuela sabática. Que este estudio, Señor, de esta hora nos ayude para comprender más su propósito para con su pueblo en este tiempo. Ayúdenos, Señor, para ser humildes, para ser guiados por su palabra, para no ser, Señor, movidos por cualquier viento de filosofía humana. Señor, que podamos ser instruidos, que podamos ser enseñados por ella y que sea su Espíritu Santo el que perfeccione la obra en cada uno de nosotros. Por favor, bendiga a las personas, a nuestros hermanos, amigos, oyentes que tendrán parte de este estudio. Ayúdenos para que podamos ser, Señor, cada día lo que usted espera de nosotros. Y que lo que hayamos comentado en esta hora, Señor, pueda ser de bendición para su iglesia. Perdone si algo no estuvo de lo que dijimos de acuerdo a su voluntad. Somos personas falibles, pero con la buena intención, Señor, de compartir este conocimiento. Lo hacemos con mucho amor, con humildad y esperamos, Señor, de que este programa sea de bendición para todos. Gracias por su palabra, gracias por el tiempo que nos dio para poder estar y compartir este mensaje. Acompáñenos y bendiga a todas las personas, supla las necesidades de su pueblo, Señor. Oramos por cualquier enfermo que pueda haber, por cualquier necesitado. Sabemos de que vivimos en tiempos peligrosos. Levántenos de esta oración con su bendición y con el perdón de nuestros pecados, pues lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, acá hemos llegado con el estudio de esta lección, recordándoles siempre que en la descripción de este video aparecen los enlaces, en primer lugar de la lección en general, para que ustedes puedan tenerla si por alguna
cuestión no la tienen en papel, en físico, pueden tenerla de manera virtual. Y también aparece un enlace para que ustedes puedan descargar una presentación de la lección específica que hemos estudiado en esta oportunidad para que ustedes puedan tenerla, y a la vez también aportamos los comentarios como respuesta para que puedan tener un apoyo en el estudio de esta lección. No habiendo más, queridos hermanos, se despiden de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y el pastor David García. Ha sido un gusto, mi querido hermano Luis, y un gusto también participar con nuestros hermanos en la fe en cualquier lugar que se encuentren. Que el Señor les pueda bendecir. Que el Señor les bendiga.